Muy buenas tardes, un gusto saludar a todos y cada una de las personas que se encuentran el día de hoy aquí enlazadas con nosotros en esto que son los webinars de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Un servidor, Jorge Hidalgo, les envía un saludo cordial a todos ustedes, agradeciendo que nos acompañen en estos espacios de reflexión e interacción entre los investigadores de la comunicación y aquellas problemáticas, situaciones, objetos de estudio tan fascinantes alrededor de nuestro tema que es la comunicación. Y como ya es para muchos conocidos, hoy estamos realizando nuestro webinar número 49, estamos llegando prácticamente a las 50 emisiones. Desde hace más de un año y medio hemos estado haciendo transmisiones todos los miércoles desde este espacio digital que nos ha permitido tener también un acercamiento mayor con los miembros de nuestra asociación, pero también recuperar espacios que no teníamos, como es hoy el espacio digital, pero paradójicamente ganamos un espacio digital y perdimos el espacio físico. Justo cuando estábamos platicando con nuestra invitada, la doctora Gabriela de la Peña Astorga, comentábamos cómo justo hoy los miembros de la AMIC nos sentimos quizá más cercanos porque sin importar si estaban en Tijuana o estaban en la ciudad de Mérida o en Saltillo, como está hoy Gaby, pues estamos prácticamente todos los miércoles haciendo comunidad aquí, pero hemos ido perdiendo poco a poco los ciudadanos estos espacios de interacción, estos espacios de encuentro, hoy por la pandemia, pero en algunas otras comunidades de nuestro país el tema no ha sido la pandemia, tiene que ver con temas como seguridad, tiene que ver con violencia callejera, ¿no? Crimen organizado, tendrá que ver también por la manera como las dinámicas urbanas se han terminado expandiendo. Hoy hablábamos justo de una comunidad como Saltillo, que uno pensaría que todavía tiene pues un corpus unificado, y hoy las distancias son enormes, no se diga en las megalópolis de nuestro país, donde tendrá que recorrer seguramente alguien del trayecto de su casa a su universidad, o no se diga un aeropuerto que se encuentran generalmente siempre en las afueras de la misma, trayectos de 1, 2 horas, y estos son quizá elementos contextuales, dinámicas de movilidad, situaciones particulares que nos han ido llevando a perder los espacios públicos urbanos. Algunos espacios, como pueden ser los centros comerciales, se han vuelto, como dice la doctora Inés Cornejo, en el lugar de los encuentros para algunos adolescentes todavía hasta antes de la pandemia, pero hay ciudades donde ni eso, no, ya perdieron sus parques públicos, los chicos ya no tienen las canchas de fútbol comunitarias donde solían reunirse, el café de nuestras personas mayores donde se reunían para tener sus charlas cotidianas, ya no los hacen. Alguna vez decía Rosalía Winocour que incluso hasta los bancos y los cajeros se habían convertido para personas de la tercera edad en lugares donde se reunían por lo menos una vez a la quincena las personas mayores para platicar y preguntarse cómo le va a tu hijo, a tu nieto. Hoy esto nos está impactando de una manera importante y es el tema que vamos a estar discutiendo con nuestra invitada, la doctora Gabriela de la Peña Astorga. Yo te agradezco muchísimo, Gaby, que hayas aceptado el día de hoy estar con nosotros. No, al Es un verdadero contrario. honor. Como decíamos, es un honor tenerte el día de hoy con nosotros para discutir sobre esta dinámica. Yo invito a las personas que nos están siguiendo en el Facebook para que en unos momentos más, cuando empecemos la sesión de interacción, preguntas y respuestas, podamos nosotros empezar a dialogar con todos nuestros participantes, pero también con las personas que se van a ir sumando seguramente también aquí a nuestro Zoom. Así es que yo me voy a permitir, como lo hemos hecho siempre, Gaby, leer un poco de tu trayectoria para aquellos colegas que no tengan el gusto y el honor de conocerte todavía, poderles compartir parte de lo que ha sido tu trabajo de investigación. La doctora Gabriela Astorga es catedrática investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, desde donde participa en diversos programas tanto de licenciatura como de posgrado. Ella es doctora en Antropología del Espacio y Territorio por la Universidad de Barcelona, con una notificación cum laude, un reconocimiento como tal, maestra también en Ciencias con especialidad en Comunicación y licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Es investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, con perfil deseable también en PRODEP.
Fue coordinadora junto con el doctor Alberto Carrera Portugal del Grupo de Investigación 13 de la AMIC, dedicado a temas como sociedad civil, participación ciudadana y comunicación alternativa desde el año 2016 hasta el 2019. Es defensora de las audiencias de la radio UDEM. Bueno, más bien fue desde el 2018, hasta el 2021 todavía sigue vigente tu nombramiento, Gaby. Es miembro de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias de la AMDA desde el 2018 hasta la fecha, y de la Asociación Iberoamericana de Antropólogos de la Red AIBR hasta la fecha. Es integrante, fundadora y ex líder del cuerpo académico ya consolidado Comunicación para el Desarrollo Social. Fue miembro del proyecto Multi-Able Governance and Cultural Diversity and Comparative Perspective de Estados Unidos y Latinoamérica. También ha participado en el proyecto Marie Curie Action International Research Staff Exchange, SCEM. Es integrante de la Red Temática Internacional del Análisis Mediático de la Agenda Pública del PRODEP, en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Departamento de Comunicación, Semiótica y Cultura de la Universidad Complutense de Madrid. Coordinadora del proyecto Vivencias y Percepciones de la Mujer en el Espacio Público Urbano de Bogotá y Saltillo, convenio colaborativo entre la Universidad Antonio Nariño de Colombia y la UADC. Es representante técnica del proyecto Coahuila y Nuevo León en la integración de los refugiados a través del reconocimiento social, sus derechos y el desarrollo de las comunidades también acogidas. Y bueno, pues así podríamos tener una larga trayectoria que ha tenido la doctora, pero queremos destacar sobre todo que es autora tanto de artículos arbitrados en México, Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, España, Portugal e Italia, y de capítulos de libros editados en instituciones académicas nacionales e internacionales. Y como yo les decía, un verdadero honor tener el día de hoy a nuestra invitada, la doctora Gabriela de la Peña Astorga, a quien yo le voy a ceder en este momento los micrófonos y la pantalla también, Gaby, para que puedas exponernos. Ya les decía, en un momento más, cuando termine su exposición, empezaremos la interacción y diálogo con Gaby a través de nuestro chat en Facebook, pero también a través del espacio que tenemos aquí en Zoom. Y adelante, Gaby, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Jorge. Pues el honor y el gusto, el enorme placer es mío, de verdad. Agradezco muchísimo a la MIC este espacio de diálogo y aprovecho también el espacio que para este y otros temas nos ha brindado a tantos investigadores de la comunicación en México. Una asociación plural, abierta, innovadora. Y bueno, pues te felicito también a ti personalmente y a tu equipo por esta iniciativa de los webinars, que han sido tan enriquecedores para todos a nivel nacional e internacional. Y bueno, pues como te comentaba, pues en ese sentido para mí es un honor poder traer un poquito de este material con el que he estado trabajando, que parece increíble, ¿verdad? Pero desde hace 20 años, y poder compartirlo aquí. Tal como otros webinars, de verdad también súper agradecida y honrada de nuestros colegas, socios de la MIC, que han compartido, como comentábamos antes de iniciar, precisamente estas visiones de temas que se han convertido en genealogías y que son pues verdaderos repositorios, digamos, queda como un repositorio donde se hacen recuentos, se actualiza y se presenta pues todo lo que puede ser una línea de investigación a partir de un tema, ¿verdad? Entonces, pues nuevamente muchísimas gracias, Jorge, gracias a la MIC, que bueno, desde que soy socia, no ha dejado de ser un espacio de aprendizaje para mí. Es para los que formamos parte de la MIC, es pues un espacio entrañable, ¿verdad? Y pues cuyos encuentros extrañamos, pero que bueno, gracias a Dios o afortunadamente tenemos estas otras vías tecnológicas que nos permiten seguir compartiendo. Entonces, bueno, pues miren, el día de hoy quiero compartirles un poco sobre esta línea de investigación que fue la que fundamentó mi tesis de doctorado, ¿verdad? En la Universidad de Barcelona, en el Departamento de Antropología Social y Cultural y de Historia de América y de África. La tesis fue presentada más bien, arranqué esta tesis en el año 2000
Y para el año 2011, como pueden ver, los caminos de la vida no son como yo pensaba. 10 años después, bueno, pues pude finalmente ir a presentar mi tesis, pero bueno, esos 10 años también me permitieron madurar un poco lo que había comenzado a escribir sobre este tema que en su momento fue nuevo para mí, bueno, nuevo y no, porque ahora vamos a comenzar a ver precisamente cuál es la relación de un tema de estudio como esto con nuestro campo, el campo de la comunicación. Entonces, bueno, pues ahí arrancó la reflexión y ha arrancado el trabajo con este tema que son los espacios públicos urbanos. Y el día de hoy, bueno, pues quiero presentarles un poco la fundamentación sobre lo que se entiende por espacios públicos urbanos y que compartir con ustedes algunas preguntas que en este momento me planteo a partir precisamente de la pandemia. Entonces, bueno, la presentación la he titulado Perder los espacios públicos urbanos, impacto sobre las posibilidades de una comunicación social y ciudadana, que como bien apuntaba Jorge, la pérdida de esa oportunidad de comunicación social viene dada no únicamente por esta pandemia que ahora estamos viviendo, sino por muchas otras circunstancias sociales. Entonces, bueno, continúo. A ver si se mueve. Okay. Ay, no sabría cómo. En la parte sí. inferior, ya. Sí, gracias, porque sí, no lo había visto. Bien. Bueno, pues miren, comenzamos la presentación con estas fotografías que son exactamente del día de ayer. A José Luis Aguirre Cifuentes le agradezco que precisamente las haya compartido hace un ratito conmigo. Él las tomó el día de ayer aquí en la ciudad de Saltillo y como bien platicábamos él y yo hace un momento en el chat, pues es una visión o podemos ver aquí gráficamente lo que son estos espacios vacíos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de espacios públicos urbanos, vistos desde el campo social, el campo de la comunicación y de la cultura, pues de lo que estamos hablando es precisamente de plataformas, plataformas o escenarios que permitan la interacción social, que permitan la construcción de comunidades, que permitan la construcción de una cultura ciudadana, etcétera. Y el día de hoy, pues desafortunadamente aparecen vacíos, ¿verdad? Vacíos de esos elementos, precisamente que somos nosotros las personas, que somos quienes le damos vida o quienes vamos determinando con nuestro uso el destino de estos lugares. Tenemos, por ejemplo, arriba, pues un parque infantil, en algo que es muy típico en nuestras ciudades, que son estos parques vecinales, ¿verdad? Abajo tenemos la Plaza de Armas, un espacio público muy nodal, recurrentemente visitado por los saltillenses. Y en la otra fotografía encontramos una vista desde un proyecto de intervención que ha sido muy polémico aquí en Saltillo, que se llama Escalera al Cielo, que fue la iniciativa de un ciudadano por construir unas escaleras en una de las sierras de nuestra Sierra Madre Oriental, que pasa aquí por Saltillo. Y desde allí, bueno, pues José Luis nos comparte esta fotografía tomada el día de ayer, ¿verdad? Allí podemos ver cómo, bueno, se ve el trazado urbano y desde un punto de vista urbano, precisamente, o de estudios urbanos, pues ahí es donde arranca también el estudio de cualquier tipo de interacción en estos espacios públicos, ¿verdad? ¿Cuál es el marco? ¿Cuál es el trazado de una ciudad? Entonces, bueno, desafortunadamente, pues el día de hoy ahí están esos lugares esperándonos. Bien. Muy bien, entonces, bueno, pues voy a compartir, a ver, esperen un tantito, voy a bajar, sí, perfecto, ok. Voy a compartir un poco desde qué definición trabajamos o se puede trabajar el espacio público urbano o cómo fue que en su momento esta conceptualización me permitió empezar a integrar todo lo que es la comunicación o los procesos de comunicación cara a cara y lo que es un espacio público urbano. Entonces, bueno, tenemos aquí la investigación de la comunicación en espacios públicos urbanos, un tema o fenómeno de estudio convergente.
Bien, es convergente en tanto que para poder llegar a lo que, bueno, finalmente es mi delimitación de estudio personal, digamos, ¿verdad? O desde donde lo abordo, que son las interacciones o la microsociología a través de procesos de comunicación. Bueno, pues para poder llegar hasta ese punto tan delimitado y tan pequeño, hay que trabajarlo desde los conocimientos que nos aportan muchas otras disciplinas. Por eso, pues no es posible estudiar estos fenómenos de comunicación de manera aislada o obviando toda la descripción que otras disciplinas nos ofrecen. En este sentido, también me siento pues muy afortunada porque este tema de estudio también me ha permitido interactuar con colegas de otras disciplinas, desde la historia hasta la arquitectura, hasta la economía, la psicología, etcétera. Entonces, bueno, todas esas disciplinas convergen en el estudio de lo que es un espacio público urbano, entendiendo hoy en día, o desde todas estas disciplinas, entendiéndolo como precisamente el escenario o el lugar en donde ocurre lo social, o donde ocurre pues el tema de nuestro interés, que son los procesos de comunicación. Bueno, entonces el espacio público urbano se aborda desde o como un lugar de acontecimientos situados. Es decir, si lo que estudiamos son las interacciones cara a cara, lo hacemos a través, in situ, ¿sí? A través de la construcción y el despliegue de lo que llamamos microeventos. Estos microeventos pues son situaciones de interacción nuevamente situadas, y cuando hablamos de situado, bueno, pues imagínense todo el despliegue que implica situar una acción tan microscópica como esa. Implica situar todo desde las tendencias mundiales o el impacto de las tendencias mundiales sobre las comunidades urbanas contemporáneas, implica situarlo desde el momento histórico, desde el marco político, económico, social, desde la fragmentación y la crítica social, desde los procesos culturales que tienen lugar a través de estos microeventos, y también a partir de todo el universo simbólico que ese marco físico, que es el lugar, implica para esa comunidad que ha acudido ahí para apropiarse. Entonces, bueno, lo ubicamos a estos espacios públicos urbanos como un lugar de acontecimientos situados, pero no netamente espontáneos. Es decir, aunque lo que estudiamos es cómo se da el flujo de las interacciones a partir de sujetos o personas que están allí o cuya confluencia puede ser mayor o menormente azarosa. No obstante, pues no estamos hablando de interacciones propiamente improvisadas. Estamos hablando de un complejo de interacción que inicia previo a la visita de ese lugar, ¿sí? Desde la construcción de las intenciones para su apropiación o para su uso. Y luego ya in situ, pues es la forma en la que a través de, en términos de comunicación podríamos decir, a través de lenguajes y acciones, esos individuos van apropiándose del espacio y van revistiéndolo de sentido, ¿sí? No son, por lo tanto, netamente espontáneos, porque a pesar de que se improvisa sobre la marcha en estas interacciones, también es cierto que no llegamos de cero, o nadie llega de cero a estos espacios. Viene desde todo el contexto anterior que había mencionado, desde toda esa situación. Lo que hice fue ir agregando algunos autores que son pues verdaderos intelectuales de cada uno de estos puntos que estoy mencionando, como puede ser, bueno, Simmel con su caracterización de las transacciones urbanas, Lefebvre con todo su andamiaje teórico sobre la producción de lo social y sobre el derecho a la ciudad, Mike Davis, que en Los Ángeles también ha caracterizado estos eventos o microeventos urbanos como representativos de problemáticas sociales, y Z.M. Lowe, que es también, bueno, una intelectual norteamericana que en la ciudad de Nueva York
desde hace más de 15 años, tiene un centro de investigación sobre interacción en espacios públicos urbanos. Entonces, bueno, el espacio público urbano es entendido como aquellos lugares de la ciudad donde se dan acontecimientos situados, pero no netamente espontáneos. También se les entiende como plataforma o escenario. Es igual que, bueno, el día de hoy puede ser alguna aplicación que sea muy amigable o que le dé mucha libertad al usuario para construir. Pienso, por ejemplo, en todas las posibilidades de los videojuegos para crear sus propias historias. Bueno, a nivel presencial o físico, entendemos estos espacios públicos precisamente como eso. Y hay toda una corriente de estudio que se acerca a estos microeventos de interacción desde una teoría de la dramatización o desde todos aquellos conocimientos y herramientas que nos brinda el arte escénico, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque también, bueno, los estudios en esta área han demostrado que precisamente la interacción y el comportamiento individual y colectivo en estos espacios se da de forma ritualizada, se da de forma consciente en mayor o menor medida, en el sentido de que todos allí somos individuos predispuestos para el despliegue, es decir, sabemos que somos accesibles visualmente y eso de entrada ya nos coloca en una especie de ambiente de representación, ¿sí? Entonces, bueno, estos lugares son plataformas o escenarios para el despliegue de actuaciones entendidas sí como acciones sociales, pero también como representaciones, es decir, nuevamente todo este bagaje teatral, ¿verdad? De apropiarse del espacio, de representar estados de ánimo, de ocupar la escena, etcétera, pues aplica también en cuanto a este comportamiento aprendido o este saber estar en estos espacios públicos por parte de quienes lo ocupan en un momento determinado. Bien, son interacciones basadas en apariencias y repertorios, como precisamente tanto Goffman con todo su framework analysis y con toda su teoría sobre la ritualización de la vida cotidiana nos ha mostrado. La Escuela de Chicago también en su momento se encargó precisamente de estudiar de qué forma in situ en la ciudad distintos grupos sociales representan y en cierta forma luchan por la apropiación de los espacios. La Escuela de Manchester, por su parte, nos mostró cómo la apropiación de los espacios públicos permite a algunas comunidades marginadas del discurso hegemónico apropiarse de esa parte de la ciudad que es suya, desafortunadamente solo en esas situaciones o solo en esas interacciones situadas. Loveland y Loveland en realidad es un matrimonio que actualmente, bueno, creo que ya se jubilaron, pero que durante el siglo XX escribieron mucho sobre la dinámica de interacción en los espacios públicos urbanos y a partir de todos sus estudios de muchos años en muchos lugares distintos, en espacios públicos en muchos lugares distintos, nos legaron, digamos, algunos conceptos teóricos muy interesantes para entender qué es el espacio público. Por ejemplo, hablan del espacio público como el reino de los desconocidos, ¿sí? Donde una de las constantes es precisamente que no sabes exactamente con quién te vas a encontrar, donde todos somos accesibles, al menos en teoría o de entrada, y donde una de las dinámicas de interacción más importantes es precisamente el respeto al anonimato. Perdón. Isaac Youssef es otro teórico francés, fallecido hace poco también, que siguiendo a Goffman y siguiendo a los otros autores que aquí menciono, ha teorizado mucho sobre la sociabilidad en espacios públicos urbanos y también pues nos ha legado conceptos, nos ha legado descripciones de estas dinámicas de interacción. Y bueno, aquí en esta visualización de los espacios públicos como plataforma o escenario, agrego por último, porque así le gusta a él, pues precisamente a mi director de tesis, ¿verdad? Doctoral, que es Manuel Delgado Ruiz, un intelectual también catalán, europeo,
que tiene diversos libros, todos ellos muy premiados precisamente por el grado de profundidad y el grado de detalle con el que describe la forma en la que los miembros de una sociedad o de una comunidad nos apropiamos de este espacio y ubicándolo en, pues, todo lo demás que he comentado hasta ahora, ¿verdad? Otros teóricos que han abordado a los espacios públicos urbanos, pues a través de las acciones o los movimientos sociales, un poco lo que había comentado hasta ahorita, se refiere a actuaciones para el estudio de las microinteracciones cotidianas, ¿sí? Pero otros autores con las cuales también yo sé que están muy familiarizados, como Manuel Castells, aborda la urbanidad y aborda los espacios públicos urbanos como esa plataforma para el desarrollo, como el lugar privilegiado o el reino de las acciones y los movimientos sociales. Incluso, bueno, Castells, por ejemplo, nos habla de la forma en la que los movimientos sociales transitan entre el espacio virtual y el espacio público. Muy bien, permítanme tantito. Bien, ok. Entonces, ¿cómo encuadrar el problema de investigación o cómo encuadrar una investigación que tiene como lugar de ocurrencia el espacio público urbano? Bueno, aquí, bueno, quisiera comentarles también que para poder llegar a una delimitación de un problema de investigación tan específico como puede ser un espacio público determinado en una ciudad, en un periodo del año específico, en unos horarios específicos, es necesario primero encuadrar. Y cuando, bueno, menciono encuadrar, se trata precisamente de primero poder entender en qué contexto se está presentando la interacción de ese lugar. El encuadre tiene que ver con poder caracterizar ese espacio público como propio de todas las tendencias que circundan a lo que puede ser la interacción en ese lugar. Estamos hablando, bueno, precisamente lo pongo aquí con algunas ideas, ¿verdad? De cuáles son las áreas que tenemos que explorar previo a delimitar. Bueno, tenemos que ver cuáles son las tendencias y los sistemas mundiales relacionados con los modos de producción. Y aquí también, bueno, pues una autora que les recomiendo mucho para comprender cómo las ciudades se convierten en repositorios de todo un sistema económico mundial, pues es Saskia Sassen, que ha hecho enormes y preciosas investigaciones en distintos continentes, precisamente en el tema de la apropiación de los espacios públicos urbanos. Entonces, bueno, hay que ver, por ejemplo, algo tan sencillo como puede ser una plaza vecinal. Bueno, es así, pero es situado, es decir, en qué momento histórico se le está estudiando, qué otros fenómenos de la ciudad recalan directamente en la interacción en la plaza, y visualizar ese espacio público que estamos estudiando precisamente como el lugar en el que tiene lugar la acción, donde podemos observar cómo impacta todo esto en la vida cotidiana. Entonces, bueno, a nivel meso, pues también hay que encuadrar. Por ejemplo, hay que ver los marcos y las estructuras sociales, el tiempo-espacio político, el tiempo-espacio social, el tiempo-espacio económico, regional, en donde se enmarca esa ciudad y más específicamente el espacio público que nos interese. Y ver a estas plazas, a estos espacios públicos, no necesariamente plazas, hay muchos tipos de espacios públicos, ustedes lo saben. Por definición, un espacio público urbano es cualquier lugar en la ciudad de libre acceso para todos y en la que tienen lugar interacciones sociales, ¿sí? Entonces, bueno, ver estos espacios como terreno para lo posible dentro de esos marcos económicos, políticos, sociales, ver a esos lugares como terreno para lo posible y para el cambio social. ¿Sí? Y aquí, bueno, pues algunos autores propiamente de nuestro campo de estudio, como Rosana Reguillo, García Franklin y Valenzuela, y mencionaba también, muy, muy importante, mencionaba Jorge al inicio, Inés Cornejo. Los menciono nada más por su apellido, pero bueno, pues
la invitación es a que ustedes se acerquen a la obra completa de todos estos autores, porque todos los que menciono aquí tienen también una larga trayectoria abordando estos problemas de investigación. Bueno, y de allí ir a lo micro. Entonces, sí, empezar a ver cómo decodificar y cómo comprender qué es lo que está sucediendo allí. ¿Sí? Hay una pregunta de los interaccionistas simbólicos en los espacios públicos urbanos que es como la pregunta de arranque. Llega uno al lugar y la pregunta a contestar es, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo decodificar? ¿Cómo interpretar lo que está sucediendo, lo que estoy viendo? Y bueno, poder contestar esa pregunta de qué está pasando aquí, pues requiere encuadrar todo lo anterior y ya in situ observar las interacciones situadas. Bueno, este enfoque es desde el interaccionismo simbólico, es un enfoque fenomenológico, donde lo que se busca es estudiar la construcción de sentido a través de las interacciones in situ, ¿sí? Y obviamente verlo precisamente como ese espacio privilegiado de una puesta en escena de intercambio representativo. Y también en nuestro campo, la doctora Marta Rizo también ha realizado investigaciones muy interesantes y, bueno, pues otra cosa anecdótica o muy bonita para mí también fue que descubrir que dentro del campo de la comunicación más o menos compartíamos el mismo marco teórico. Bien, ¿continúo? Bueno, entonces, cómo acercarnos precisamente a esas interacciones microscópicas o in situ, o sea, bueno, más bien, situadas pero enmarcadas en todo este marco de lo posible, ¿verdad? Perdón. Quiero compartirles un poquito, me traje de mi tesis de doctorado algunos párrafos que, bueno, los pasé por el filtro de ver si todavía siguen vigentes, después de tantos años y de otras exploraciones que he hecho in situ, ¿verdad? Entonces, bueno, el espacio público urbano entendido como la observación o los lugares que permiten observar microeventos cotidianos. Estos microeventos cotidianos son precisamente las oportunidades de las que quería hablarles, decirles que considero que es lo que estamos perdiendo, son las oportunidades cotidianas de construcción de ciudadanía y de comunicación. Entonces, bueno, pues lo leo tal cual. El espacio público se presenta como un espacio compartido, ¿sí? Desde el momento en que el acceso, al menos reglamentariamente, es libre, al menos reglamentariamente, ya veremos cómo a partir de otros ejes, como la fragmentación de la ciudad, pues no es así, ¿verdad? Pero en principio es un espacio compartido, transitado. Esto es muy importante también. Los espacios públicos son aquellos en los que son lugares nodales en el sentido de que constituyen parte de trayectorias, es decir, son lugares cruzados, son lugares transitados, pero también son lugares para la permanencia. Transitado en el que se llevan a cabo relaciones espontáneas, como vimos, dentro del marco de lo posible, fluidas, sí fluidas en el sentido, por ejemplo, de todo lo que son las relaciones de tránsito, o caracterizadas como el tipo de interacción que puede haber entre personas en movimiento, ¿sí? Fragmentadas porque nadie vive en los espacios públicos y cuando alguien vive en los espacios públicos, pues esa es una tragedia social, que tenga que vivir en los espacios públicos, ¿sí? Como veremos con algunos casos de habitantes forzados, yo diría para la habitación permanente forzada por parte de personas que pertenecen a determinados colectivos urbanos, ¿verdad? Fragmentadas y sin embargo generadas a partir de códigos y sistemas de interacción pactados sobre la emergencia de las situaciones. Es decir, ahí sobre la marcha hay un intercambio velocísimo de señales para poder estar todos en el mismo lugar, cada quien cumplir con el uso que tenía planeado y al mismo tiempo ir generando convivencia, el pulso de la ciudad, ¿sí? A las que el individuo sobrevive gracias a los saberes prácticos. Este es otro concepto muy bonito y muy enriquecedor que nos lega Joseph. Él dice que así como hay saberes para
en cualquier otra área del conocimiento popular, digamos, pues también hay unos saberes que nos permiten practicar los espacios, nos permiten apropiárnoslos. Y estos saberes prácticos, pues, los aprendemos a lo largo de nuestro devenir como usuarios. Hay una determinada cultura en cada lugar, en cada ciudad, sobre el saber estar, el saber convivir y el saber utilizar de estos espacios públicos. Bueno, y otra forma de acercarnos al espacio público, además de los microeventos, puede ser el estudio de cómo un microevento o los microeventos cotidianos van construyendo macroeventos, o cómo esos macroeventos, y al llamar macro nos referimos al número de participantes, a la extensión del terreno que es ocupada para esta apropiación, pero sobre todo nos referimos a aquellos eventos extraordinarios que estratégicamente han elegido ese espacio público para llevarse a cabo, ¿sí? Estos son eventos mucho más planificados, son eventos netamente simbólicos, representativos, y lo que buscan es colocar en lo público algún tema, ¿sí? Entonces, bueno, los espacios públicos son entonces aquellos que se componen del conjunto de movimientos microscópicos, estos microeventos de los que hablo, ¿verdad? Son fragmentos de historia que tienen su propia lógica y estructura, que son diseñadas y puestas en escena mediante un proceso de negociación simbólica que incluye, pues, todo el repertorio de comunicación verbal y no verbal, tales como miradas furtivas, movimientos corporales apenas perceptibles, o bien señales abiertas para el resto de los participantes, actores o constructores, que envían, reciben e interpretan la composición de señales humanas y ambientales para un uso intencional, consciente en mayor o menor medida por parte de estos usuarios del espacio que comparten con el resto de urbanitas. Bueno, aquí el término urbanitas también es muy interesante porque hace referencia al tipo de interacción social que caracteriza a estos lugares sociales que son las ciudades, ¿sí? La ciudad vista como campo de interacciones, como campo de transacciones y como campo de construcción de la vida social. Entonces, bueno, ¿quién es un urbanita? Bueno, desde el punto de vista de los espacios públicos urbanos, un urbanita es un usuario de la ciudad, ¿sí? Es una persona que tiene estos saberes prácticos de cómo desenvolverse en la ciudad, cómo poder desarrollarse, cómo retarla, cómo vivirla, etcétera, ¿verdad? Bueno, el número de formas en las que se hace ciudad es infinito. Bueno, muy bien. Y que en tanto se van convirtiendo en patrones de interacción, estos saberes generan modelos de respuesta al marco mayor en que se inscriben. Podríamos hablar de tendencias o cambios en el orden social que pueden originarse en estos espacios públicos a partir de la vida cotidiana, ¿sí? Pero también estamos hablando de, como les digo, los usuarios organizados previo a su visita al espacio público, que son conscientes del significado que los espacios públicos tienen y de todo el potencial que tienen como escenario de despliegue de una demanda, por ejemplo, ¿verdad? Pues lo toman en cuenta. Y cuando estamos estudiando la vida en estos espacios, la vida social y los procesos de comunicación en estos espacios urbanos, pues podemos hacerlo tanto estudiando la vida cotidiana de ese lugar para tener una caracterización, un modelo de cómo es la cultura urbana de ese lugar, o qué otros problemas urbanos se están manifestando allí, o qué otras oportunidades o nuevos movimientos están teniendo lugar de forma más espontánea, digamos, pero también lo podemos hacer estudiando precisamente estos encuentros planeados, como pueden ser las manifestaciones, como pueden ser las intervenciones artísticas, culturales, sociales, etc. Bien, continúo. Bueno, quiero compartirles este esquema muy naif, muy infantil, que no, mis capacidades de diseño fue lo que me permitió producir cuando estaba haciendo
mis primeras aproximaciones de la tesis, estudiando la interacción en la Plaza de Cataluña en Barcelona. Pero el cuadro me ha seguido sirviendo, digamos, aunque sé que tengo que, bueno, imagínense, mejorarlo muchísimo, ¿verdad? Entonces, este cuadro, o este modelo, lo que trata de explicar es el marco, bueno, como lo dice el número, ¿verdad? Era la figura 25 en mi tesis. El marco de acción en la Plaza de Cataluña. Una vez que pude un poquito identificar cuáles eran los ejes que permitían explicar estas interacciones, este mismo cuadro lo he ido probando en otros espacios urbanos de distintas ciudades, distintos países, distintos momentos históricos, y estoy muy contenta porque todavía sigue siendo vigente. Entonces, hablamos para la ocupación y para el uso de los espacios públicos urbanos, hablamos de estrategias, por lo tanto estamos hablando de agencia y estamos hablando de un uso intencional o por lo menos un uso hasta cierto punto consciente, con conciencia del lugar y de lo que el lugar permite, basado en estos dos ejes que están aquí. Básicamente esto explica cualquier tipo de representación muy bien planeadita, como les decía, como puede ser una intervención en el espacio público o espontánea. Todos los usuarios de un espacio público en la ciudad son conscientes o en su mente están estas dos variables con las que tienen que jugar. Y toda la interacción se da a partir de cómo, en una especie de juego, van sacando sus cartas dentro de estos ejes. Un eje es el de la visibilidad. Entonces, una de las características de los espacios públicos urbanos, pues, es la copresencia. Y esta copresencia precisamente a lo que nos lleva es a la visibilidad, o sea, a ser visibles ante otros. En ese reino, como lo caracterizaban Loveland y Loveland, de desconocidos, ¿sí? Entonces, ahí vemos un eje, como les digo, muy naif. Algún día lo haré más preciso, ¿sí? Y más bonito. Pero es un eje que va desde la total exhibición de sí mismo hasta el total ocultamiento de sí mismo, utilizando todos los elementos del espacio como herramientas. Y el otro eje es el eje de la accesibilidad y va del total acercamiento físico al total distanciamiento físico. Entonces, dentro de esas coordenadas, los usuarios, dependiendo del uso que quieren hacer del lugar, van acomodándose en una misma visita o en visitas específicas y van dando lugares a formas de apropiación que generan patrones o patrones para la apropiación. Los que aparecen allí como ejemplos, miren, fue tan naif mi esquema que ni siquiera se alcanza en el último cuadro, no se alcanza a ver. Lo que ven allí son lugares así denominados en mi tesis por mí como espacios de sociabilidad. Un espacio era el jardín, otro espacio era algo que en su momento llamé el barrio, porque era el lugar en el que se reunían todas las minorías de la migración en Barcelona, una esquina de la plaza en particular, donde los domingos ese lugar se convertía en una especie de feria, ¿sí? Y había intervenciones artísticas, venta, intercambio, etc. Hay un jardín arriba y un jardín abajo porque había dos tipos de apropiación distinta del jardín. Una que tenía que ver con la total visibilidad de quien lo ocupaba y la total accesibilidad. Entonces, las personas totalmente visibles y totalmente accesibles, pues eran aquellas que efectivamente estaban buscando el encuentro, ¿sí? Pero en el mismo jardín había algunos que se escondían, entonces eran accesibles, pero no eran visibles. Y este tipo de fenómeno era una apropiación de tipo voyerista, ¿sí? Mientras en el jardín había interacciones de cierta intimidad, pues había quienes lo hacían con cierta visibilidad y en ese mismo lugar, pero utilizando lo que el lugar permitía, como podían ser árboles, bancas, etcétera, pues estaban también algunos otros usuarios que acudían precisamente a observar, ¿sí?
estas prácticas. Y así, bueno, cada una de las que están aquí son patrones de apropiación por parte de grupos específicos, ¿sí? Bueno, yo he observado en otras investigaciones que estos ejes estratégicos siguen siendo utilizados como el conocimiento primordial, digamos, ¿verdad? Por parte de los usuarios para su despliegue en los lugares públicos. Ok, bien. Bueno, ¿por qué abordar todo esto desde el campo de la comunicación? Bueno, estas también es una especie de lluvia de ideas y mi objetivo es compartirlo con ustedes para que ustedes me retroalimenten a mí, ¿sí? Para que desde otras colegas, personas, estudiantes, tesistas que estén trabajando alguna de estas características, pues podamos establecer un diálogo, ¿verdad? Podamos mutuamente enriquecernos, como es el espíritu de encuentro de la MIC. Bueno, entonces, ¿por qué abordarlo desde el campo de la comunicación? Bueno, pues porque el enfoque es fenomenológico. Entonces, lo que importa son las experiencias, los saberes, las agencias, el hábitus y las contrapropuestas culturales. Entonces, es un campo de estudio de la interacción social y de los procesos de comunicación. Entonces, bueno, al fijar la observación en lo micro, o sea, en estas interacciones, se revela el papel de la comunicación sociosimbólica en acción. O sea, si nosotros queremos ver cómo funciona el interaccionismo simbólico, pues vayámonos a los espacios públicos urbanos. Ahí vamos a ver frente a nuestros ojos, como en una especie de laboratorio, de qué manera las personas establecen estrategias creativas para interactuar a partir de símbolos. Esto da lugar a saberes, improvisaciones, a poder estudiar el papel del lenguaje en la sociabilidad urbana. Bueno, y al fijar la observación en lo macro o en estas tendencias, digamos, se revelan las tendencias sociales y culturales que otros espacios no comparten. Por ejemplo, tendencias que no impactan de la misma manera en lo privado o en otras unidades de observación, ¿sí? Al ser estos espacios públicos urbanos, en teoría de libre acceso para todos, pues verdaderamente se convierten en una representación de la sociedad en la que se ubican, ¿sí? Por ejemplo, ahí podemos observar cómo se construye ciudadanía, qué problemas no ha podido resolver esa zona urbana y qué condiciones emergentes se pueden estar dando, ¿sí? Los espacios públicos urbanos, bajo este conocimiento ciudadano de que son espacios para el despliegue, son lugares privilegiados para observar lo que viene. Todas las tendencias culturales de conocimiento, de representación simbólica, de enojo social, etcétera, encuentran ahí como su escaparate, digamos, ¿verdad? Por excelencia en la ciudad. Bueno, también lo podemos estudiar desde la comunicación porque es el lugar de las máscaras. Es un lugar que puede ser, o bueno, cuyas interacciones pueden ser estudiadas desde la semiótica social, desde las formas de representación, desde la interacción que utiliza como moneda de cambio al símbolo y al disfraz, por así decirlo, ¿verdad? A la construcción de mi yo social. También porque es una puesta en acción o en escena, lo llaman algunos autores, de estrategias de publicidad. Y publicidad entendida, bueno, no precisamente como ese campo de intervención que nos es propio en la comunicación, que tiene que ver con lo mercantil, sino como publicidad en el sentido de lo que el colectivo que ocupa un lugar quiere que sea de interés común. En ese sentido es la publicidad, o sea, hacer público lo que puede estar ocurriendo en escenarios privados, ¿sí? Bien, también nos interesa porque, como Inés Cornejo lo menciona, es el encuentro de las urbanidades. Nuevamente, si nos vamos a la descripción de urbanita como usuario y constructor de la ciudad, pues entonces el encuentro de las urbanidades es el encuentro de todo lo que hace posible la vida en la ciudad. Por ejemplo, ahí podemos observar la construcción de culturas identitarias, de culturas cívicas, de culturas políticas,
también de la estratificación social que se presenta en ese lugar y desafortunadamente de la fragmentación social. Entonces, bueno, todo eso lo podemos ver ahí en acción ante nuestros ojos. Voy a la siguiente, ya voy a terminar. Por lo tanto, ahora que estamos en pandemia, ¿qué es lo que estamos perdiendo? Que es, bueno, finalmente a donde quería dirigir esta presentación. ¿Qué perdemos cuando no podemos tener acceso a ese espacio compartido en la ciudad? Bueno, pues ya se lo han de imaginar a partir de lo que hemos visto que puede ser un espacio público urbano. Perdemos la oportunidad de construir comunidad, perdemos la oportunidad de construir sociabilidad, patrones de interacción, acuerdos que van de alguna manera después generando normas sociales o formas de entender la vida. Perdemos la oportunidad de construir encuentros cotidianos y estratégicos y perdemos la oportunidad, visto desde los derechos humanos, de construir desarrollo individual y colectivo. Desafortunadamente, pues eso ahora los espacios públicos no nos lo pueden proporcionar, porque podríamos hablar más que de espacios públicos, de espacios vacíos. Ok. Bien, entonces, bueno, quiero comentarles un poquito de algunas investigaciones que he realizado junto con otros colegas y con estudiantes que han tenido como objeto de estudio la interacción en los espacios públicos. Pero sobre todo estas que quiero mencionarles han sido investigaciones realizadas en situaciones de contingencia. Entonces, la primera de las desgracias sociales o de las pérdidas de desarrollo social que tenemos cuando perdemos el espacio público urbano es el generar, no únicamente representar, sino generar fragmentación social con el amurallamiento de las ciudades, con el amurallamiento de los espacios públicos. Lo que estamos generando son procesos de segregación urbana, ¿sí? Y pues son estas burbujas urbanas que precisamente, por ejemplo, a Rebeca Padilla, le escuché hablar sobre ellas, muy, muy interesante, sobre cómo determinados estratos socioeconómicos en la ciudad viven en esta burbuja, viven en un mundo que es totalmente diferente del lugar en el que se ubican, y así como esa puede ser una autosegregación de clase alta, hay desafortunadamente otras segregaciones de clase media y clase baja que impiden el pleno disfrute, la plena apropiación y el desarrollo comunitario en estos espacios públicos. Bueno, otro aspecto que nos impide poder vivir en los espacios públicos es la inseguridad pública. Y otra investigación también realizada en el año, del año 2008 al año 2011 tiene que ver con la situación de la guerra contra el narco que se llevó a cabo en el norte de México. También ahorita lo vamos a ver. Desafortunadamente, esta cuestión de inseguridad pública no se limita o no se ha limitado únicamente a esa situación de emergencia por el crimen organizado o por la participación del ejército y del crimen organizado en nuestros espacios abiertos o urbanos, sino también desde un punto de vista de los derechos sobre el libre disfrute de las mujeres y las niñas, pues también esta inseguridad pública forma parte de un continuum de violencia que inicia en los espacios privados y desafortunadamente se desarrolla también en las calles. Y finalmente, o la última situación en la que hemos perdido esta esta posibilidad de crear comunidad en los espacios públicos urbanos, pues son las pandemias, ¿verdad? Caracterizadas por el aislamiento social. Bueno, en la flechita de abajo que la puse así transversal es porque unos fenómenos, aquí están en orden cronológico, como los he ido estudiando y como se han ido presentando. Pero son todos estos, pues desafortunadamente tienen una relación simbiótica en el sentido de que uno empieza a generar al otro y no necesariamente la desaparición de uno genera la aparición de otro, sino que desafortunadamente son frentes abiertos al mismo tiempo.
Ok. Bueno, cronológicamente quiero compartirles, bueno, ya ya voy a ir aquí muy rápidamente y con todo gusto estos reportes de investigación están a su disposición. En el año 2001, 2002 y nuevamente en el año 2011, la investigación que realicé en la Plaza de Cataluña en Barcelona me arrojó algunas de estas pérdidas o de condiciones estructurales que no permitían un pleno disfrute de los espacios públicos o de este espacio público en particular que era la Plaza de Cataluña y que se ubica como espacio público urbano dentro del rango de lo que llamamos plazas, ¿sí? Plazas urbanas. Bueno, había un disfrute fragmentado precisamente porque esta fragmentación social se retrata, se refleja, se ve en los espacios públicos también. Había exclusiones de ocupación y exclusiones de oportunidades de apropiación que propiamente eran efecto de una globalización o del desequilibrio mundial, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, este es el fenómeno del que les hablaba de ocupantes permanentes en un lugar que está diseñado para el paso, no para la residencia. Como era pues precisamente el colectivo de los migrantes en Barcelona en esos años. También estos lugares pues han sido objeto de persecución policial con las manifestaciones o precisamente la policía pues tratando de controlar a los migrantes que iban a la plaza a buscar un lugar para empezar una vida nueva. Bueno, en el año 2002 tuve la oportunidad de estudiar el centro urbano y las zonas aledañas al centro, más bien a la ciudad en Austin, Texas. Y ahí lo que encontré fueron otras murallas. Y bueno, relacionadas con esto. La segmentación urbana impide libre disfrute de espacios públicos. Por ejemplo, la forma en la que está la ciudad diseñada, o bueno, como es, digamos, en un momento dado, pues muestra la enorme estratificación social, los enormes desequilibrios en cuanto a conectividad y transporte, el tiempo de ocupación o del tiempo de disfrute que también responde o respondía a lógicas de estratificación socioeconómica y muy importante también, a diferencia de lo que había observado en Cataluña, en la Plaza de Cataluña en Barcelona, había un marco legal muy discriminatorio en ese momento sobre el uso del terreno urbano. Entonces, pues a las personas que se encontraban pidiendo limosna, por ejemplo, pues podían ser levantadas por la policía porque estaba prohibido. Y bueno, tengo ahí algunas fotografías muy interesantes sobre la señalética en los espacios públicos con respecto a esto, ¿sí? Sobre quién tenía derecho a estar en un lugar público y quién no. Y bueno, del año 2007 al 2011, en Saltillo y en el norte de México, esta vivencia, o más bien esta desaparición de la posibilidad de apropiarnos del espacio público urbano, no nada más las plazas, sino calles, plazas comerciales, lugares que hasta ese momento, bueno, así lo he marcado un poco en mis investigaciones, eran lugares sagrados, y no sagrados desde un punto de vista religioso, sino de hechos de toda una mitología ciudadana sobre que esos lugares eran intocables o debían ser intocables. Entonces, bueno, entra ahí el ejército y entra también el narco, y qué fue lo que sucedió en los procesos de interacción y en los procesos de comunicación. Pues desafortunadamente durante ese tiempo y durante muchos años después, la instalación de la desconfianza social, ¿sí? Se perdió aquello de sentirnos seguros ante el otro, y desafortunadamente ese otro era un vecino, era un ciudadano más. Pero también se dio la construcción de nuevas redes vecinales, donde en estos años, del 2007 al 2008, por ejemplo, el teléfono celular empieza a ser utilizado entre los vecinos de manera, o se le empieza a dar una nueva apropiación al teléfono como red de comunicación vecinal, ¿sí? Nuevos usos de la tecnología, nuevos códigos, códigos también que tenían que ver con
estos patrones de interacción en espacios sociosimbólicos, en espacios urbanos, como la decodificación de símbolos de las personas. Por ejemplo, se genera toda una nueva clasificación simbólica de quién puede ser confiable y quién no. De qué significado puede tener una mochila, por ejemplo, hablando de venta de droga, o qué significado puede tener el que una persona esté haciendo uso de determinada manera de ese espacio en un determinado horario, en unas determinadas condiciones climáticas, ¿verdad? Bueno. Y en el año 2017, junto con mis colegas y algunos de nuestros estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, realizamos una investigación sobre la apropiación por parte de mujeres de la Alameda Zaragoza de Saltillo. Entonces, en términos de perder espacio público, ¿qué fue lo que obtuvimos como resultado? Bueno, pues que en cuanto a la sociabilidad en la Alameda de Saltillo, las mujeres están excluidas de formas muy concretas, como por ejemplo el no poder estar solas en ese espacio público, el no poder permanecer para disfrutar el lugar durante mucho tiempo, todos los problemas de transporte y de conectividad interna que les impiden llegar hasta ese lugar, todo lo que es el desabasto de tecnología para poder también sentirse acompañadas a través de un celular, o de cualquier otra tecnología que les permita asegurar su permanencia ahí. Entonces, bueno, pues también me permitió desafortunadamente observar la violencia estructural en la vida cotidiana. Igual, bueno, esto se hizo a través de observación in situ, pero también de un sondeo que aplicamos. Y en el año, ya voy cerrando, en el año 2020, pues bueno, pues nos llega la pandemia del COVID-19. Ya habíamos tenido otra situación de encierro en el año 2009 con la pandemia de la gripa H1N1 y lo que en ese momento, de hecho, déjenme ver porque según yo lo había apuntado, a lo mejor me lo brinqué. Ay, sí me lo brinqué. Ok, bueno, lo que sucedió en cuanto a comunicación en espacios públicos urbanos fue que, hablando de ocupación, en el 2009, pues fue nuestro bautizo de cuarentena, digamos, ¿verdad? ¿Qué sucedía específicamente en el estado de Coahuila? Bueno, en esos años Coahuila se ubicaba como uno de los estados con mayor índice de violencia intrafamiliar. Entonces, cuando nos dicen, váyanse a sus casas, pues imagínense lo que pasó, ¿verdad? Si algunas mujeres que sufrían de violencia intrafamiliar podían de alguna manera escapar yéndose a la calle, pues ahora pues no, ¿verdad? Eso fue en el caso de Coahuila, pero en términos generales, en cuestión de comunicación y de interacción, fue una primera vivencia que ahora también caracteriza esta pandemia, pero fue un primer acercamiento a lo que es la comunicación en situaciones de escasez, ¿sí? No es lo mismo comunicarse e interactuar cuando los recursos están asegurados que interactuar y comunicarse cuando hay escasez de recursos. Y desde este enfoque, específicamente, ¿de qué escasez se trataba? Pues de la escasez del espacio. Entonces, estamos hablando también precisamente de que al perder los espacios públicos urbanos, pues nos enfrentamos a una situación de escasez de espacio físico y nos vamos a otro tipo de fenómeno que es precisamente el hacinamiento, el tener que compartir el espacio como recurso con los miembros de la familia de manera permanente, etcétera. Bueno, entonces ya cerrando, pues la pandemia del COVID-19, ¿qué es lo que hemos perdido al perder los espacios públicos urbanos? Pues hemos perdido la posibilidad de una sociabilidad física. Hemos visto la instalación de desequilibrios estructurales. ¿Cómo? Porque pues igual que con la pandemia de la gripe H1N1, nos remontamos otra vez o estamos de nuevo en situaciones de crisis y de escasez de espacio, ¿sí?
Entonces, todos los desequilibrios estructurales y todos los que se ven representados en los espacios públicos, pues ahora también hay que sumarles los de los espacios privados o de los espacios íntimos, ¿verdad? Pero también, bueno, pues se presenta un nuevo panorama que lo formulo como pregunta. Hay posibilidades de una nueva sociabilidad híbrida, una nueva sociabilidad o que se presenten cambios en la forma en que interactuamos en esos otros espacios disponibles que son los virtuales. Y ya para cerrar, pues planteo estas preguntas. ¿Podrán los espacios virtuales, ya ubicándonos dentro de pandemia y de uso de los espacios virtuales de forma generalizada y casi obligatoria o obligatoria, ¿podrán los espacios virtuales aportarnos el dinamismo de un espacio público urbano? ¿Podrá el estudio de los espacios públicos urbanos, hasta antes de la pandemia, arrojar luz sobre una sociabilidad virtual ubicada en tiempos de crisis mundial? Y bueno, tengo ya para cerrar estas ideas que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Algunas características de los espacios públicos urbanos que podríamos considerar en el abordaje de los espacios públicos virtuales, o sea, lo que la calle nos ha enseñado, pues vamos a ver si nos puede servir para estudiar espacios públicos virtuales. Bueno, en cuanto a la microinteracción in situ, es decir, al diseño, respuesta y puesta en acción de estrategias en los lugares públicos urbanos, estas son características que podrían o que tendríamos más bien que investigar si son trasladables o cómo se presentan en los espacios de interacción virtual. Por ejemplo, la copresencia física, ¿verdad? Cómo se maneja el tiempo, el espacio físico y el ambiente. Esto, el ambiente tiene que ver en los espacios públicos urbanos con una especie de mood, digamos, ¿verdad? Mood situacional donde se está dando lo que estamos investigando o las interacciones que estamos observando, y es un ambiente social a partir de los usuarios que están presentes en ese momento, y es un ambiente sonoro, sonoro pero también visual, ¿sí? O sea, pensar el espacio público o verlo como el paisaje en el que se están llevando a cabo las interacciones, y ese paisaje ver cómo es utilizado estratégicamente por los usuarios, ¿verdad? Que lo están ocupando, que se lo están apropiando. Bueno, también podríamos ver en estos espacios públicos virtuales o en estas situaciones de interacción virtual cómo emergen las situaciones, qué códigos se están generando in situ o podríamos decir en tiempo real, ¿sí? Más en tiempo real, sería yo creo que lo equivalente a in situ. También ver cómo manejan los usuarios de espacios virtuales las estrategias de visibilidad y accesibilidad, ¿sí? Que ya no van a ser físicas, pero que pueden o no ser mutuas. Y ver si los saberes sobre la interacción pública urbana, saberes como el manejo de símbolos, la decodificación de mensajes, el uso de repertorios, etcétera, también se da en los espacios públicos urbanos. Y algunas pistas también, honestamente la verdad lo digo para mí, o sea, son cosas que a mí me gustaría investigar. Aquel conocimiento que se genera del espacio público urbano para llevarlo al espacio público virtual, cuando hablamos de estos espacios como marco para la interacción en tiempo real, que en el caso del EPU o del espacio público urbano sería in situ, ver qué imaginarios de lo público y lo compartido impera en la apropiación de estas plataformas virtuales. Ver qué papel está jugando el anonimato, la otredad y lo común, ¿sí? Lo que se establece como que nos interesa a todos. Ver cómo se dan los procesos de fragmentación social. Ver si estos espacios virtuales también pueden jugar un papel catalizador para los cambios sociales. Y finalmente, cómo se puede, hay toda una serie de categorías relacionadas con el derecho a la ciudad y el derecho a las mujeres a la ciudad. Bueno, pues ver si esto también en los espacios virtuales se presenta. Con esto termino. Les dejo aquí nada más un texto de un libro maravillosísimo que no es académico, es un texto literario de Georges Perec, que es un libro que
metaforiza todo este conjunto teórico que hemos estado comentando, y el libro pues se lo recomiendo ampliamente, que es Especies de Espacios. Esta parte que está aquí, pues la elegí y la he usado varias veces en varias presentaciones porque es precisamente representativa de lo que es investigar los espacios públicos urbanos. Son lugares inestables, inmóviles, a veces no tangibles, etcétera. Y bueno, pues ahí lo dejo de pantalla para compartir, no lo leeré. Y con esto cierro, dándole muchísimas las gracias a ustedes que están aquí, a la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación por este espacio de diálogo, a Jorge por la invitación y bueno, pues muchas gracias. No, pues los agradecidos somos nosotros, Gaby. Ha sido de verdad un honor escucharte y ahorita vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas. Invitamos a las personas que nos están siguiendo en el Facebook Live para que puedan ir mandando sus comentarios, opiniones, también preguntas a la doctora Gabriela de la Peña, igual que a quienes se encuentran en este momento en Zoom. En lo que lo van haciendo, Gaby, yo te tengo por aquí algunos preguntas, comentarios que para detonar un poco nuestro conversatorio. En primera instancia, hoy que te escucho sobre todas estas formas de entender el espacio público urbano, me llevas a pensar un poco también en esta noción de la interfaz como la interfaz cultural de Lev Manovic, y entonces entender también el espacio público como esta interfaz cultural donde hoy se están desarrollando muchas de las interacciones simbólicas entre los sujetos, pero la gran pregunta es, hoy que estamos enmarcados ya quizá por muchos de estos sociólogos, economistas, en una nueva lógica de lo que ellos llaman el low touch economy, ¿no? Que vamos a entrar a una fase de un modelo económico que nos va a reducir la posibilidad de acercamiento con el otro y con los espacios por todas estas cuestiones, tanto lo sanitario, pero también la desaparición de muchos espacios. O sea, hoy quien ha tenido la posibilidad de salir a las calles, pues le sorprende que donde antes había una cafetería, hoy solo hay edificios vacíos, locales vacíos. Entonces, si hay una reconfiguración por parte de la interfaz, cómo moldea tu psique en tu forma de interacción, y lo que va a empezar a generar en nosotros de sujetos automarginados, sujetos que temen a la interacción simbólica, estas nociones de el efecto de la cabaña, ¿no? De cómo nos vamos a tener que autoaislar por esta primera condición. Entonces, por un lado es como cómo el modelo socioeconómico empieza a generar esta nueva visión del entorno público y del espacio de interacción, pero por el otro lado se expanden los espacios de interacción simbólica, las comunidades virtuales en los últimos 6 meses, espacios como Fortnite, Minecraft, que para los niños también y adolescentes se han convertido en de los pocos espacios donde sociabilizan, recrean conciertos, recrean actividades que antes tenían en un espacio público, y los está llevando a reencuadrar también mentalmente lo que significaba el espacio público. Entonces, sobre esta cuestión, a mí me gustaría soltarte la pregunta para ver qué implicaciones tendrá entonces dentro de los temas identitarios, porque ya no solamente, como decía, son fragmentar en burbujas las interacciones, sino es también fragmentar a micronichos y microaudiencias estas formas identitarias y representaciones de este yo que se da en este espacio virtual o físico microfragmentado, pero el otro lado también nos habla de otro tipo de sujetos que empiezan a aparecer, así como tú mencionabas hace un momento, el caso del despojado, del homeless, del sin casa que habitaba. Hoy tenemos también muchos sin casas virtuales y sin casas de todo tipo, porque no tienen un lugar que los acoja, que los refiere, en el cual se puedan asentar y arraigar sus identidades. Entonces sería mi pregunta en lo que nos van llegando los comentarios de nuestros colegas, Gal. ¿Tienes tu micro apagado, Gaby? Perdón, sí, no me había dado cuenta. Súper interesante y relevante
lo que mencionas, Jorge, de verdad, mira, mientras escuchaba tu pregunta, yo veo, aunque no es exhaustivo, ¿verdad? Pero más bien es de lo que ya he podido consultar, o sea, en este tiempo en que ha transcurrido la pandemia. Mira, hay dos áreas que se están planteando o están cuestionando fuertemente esta política de aislamiento. Cuestionando desde el punto de vista de, o desde la academia, digamos, ¿verdad? Bueno, hay un urbanista, sociólogo, Danilo Martuchelli, que incluso yo me acerqué o me he acercado en estos días a partir de una entrevista que se le hace en Infobae, donde su planteamiento me parece súper interesante en este sentido. Él dice que, bueno, viéndolo en términos marxistas, ¿verdad? Que hemos pasado de estar en manos de una hegemonía económica a estar en manos de una hegemonía de expertólogos, así lo llama él. Esta hegemonía de expertólogos, o como él caracteriza a los expertólogos, son científicos orgánicos que sin ser científicos de lo social, ni científicos de la psique, sino científicos de lo biológico y de lo natural, son finalmente los que están dictando las estrategias globales. Específicamente él habla de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y su crítica es que precisamente la Organización Mundial de la Salud nunca se ha preguntado el impacto que esto va a tener sobre la sociabilidad en el mundo, ¿sí? O sea, todos esos riesgos que se están corriendo y que son precisamente los que tú planteas, Jorge, la OMS no los ha abordado, ni siquiera los menciona. ¿Por qué? Pues porque, bueno, nos dice Danilo Martuchelli, y creo que tiene mucha razón, la pandemia ha estado dominada por expertólogos, es decir, hemos pasado de brindarle a la ciencia la credibilidad a brindarle el poder en la toma de decisión, ¿sí? Entonces, ¿quién está dictando lo que tenemos? Creo que se nos fue por ahí la señal de Gaby. No sé si estás, Gaby, por ahí, o se perdió tu conexión total. Si nos permiten un segundo en lo que recuperamos a la doctora Gabriela de la Peña. Doctora Gaby de la Peña, creo que no sé si nos escuchas. Doctora Gaby, esperamos en unos segundos si nos permiten en lo que la recuperamos. Parece ser que se le fue, se congeló su señal y se perdió su participación. En lo que va llegando, les pedimos una disculpa. En unos momentos más esperamos retomar la participación de la doctora de la Peña, que seguramente se reincorporará con nosotros en unos segundos, mientras vamos retomando por aquí, haciendo la invitación para que aquellos que nos están sintonizando tanto por el espacio de Facebook puedan seguir mandando sus comentarios, sus preguntas. En un momento más las estaremos leyendo, igual que para quienes están en nuestro espacio en Zoom. En un momento más les vamos a ceder la palabra. Esperemos que se pueda recuperar en unos segundos la participación de la doctora Gabriela de la Peña. Por lo pronto, mientras vamos leyendo algunos de los comentarios que van llegando para que queden registrados en esta sesión que dejaremos también colgada en unos minutos más en nuestro canal de YouTube y también en la página de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Mandamos un fuerte saludo al doctor Gabriel Pérez Salazar, quien además nos manda a saludar por ahí y el cual también es un honor verle por aquí en este webinar. Raúl Antonio Almedo Neri manda un fraterno saludo a la doctora Gabriela, siempre atenta y con buena aportación a los trabajos que se presentan en el grupo de investigación de la AMIC. Tenemos aquí también un saludo de Alejandro Verástegui, igual de David Soto para la doctora
de la Peña, el doctor Salvador de León, a quien también le mandamos un gran saludo, nuestro expresidente, miembro también de la MIC y además el coordinador del grupo de periodismo. Le mando un gran saludo a la doctora Gabriela de la Peña y dice que es también una gran oportunidad es poder escucharla el día de hoy en este webinar. Bere de la Peña dice que es una gran experiencia de aprendizaje también escuchar a la doctora Gaby de la Peña, igual que Mónica Ochoa y Beatriz Cos, que nos menciona que es toda una experiencia escuchar todo este gran trabajo de investigación y que lo pueda compartir la doctora de la Peña. Esperamos en unos minutos más, como les decía, recuperar la conexión de la doctora. Se nos perdió, esperemos que no sea alguna cuestión ambiental, que se les haya ido luz o se haya caído la conexión a internet y ya no le permita regresar. Espero que no sea así, que en unos momentos más esté con nosotros. Mientras seguimos leyendo por aquí los saludos que le están enviando nuestros colegas, miembros de la asociación, pero también los seguidores de este webinar, donde precisamente le mandan saludar, como es el caso de Rolando Flores, el caso de la doctora Litsi Navarro, que estuvo también hace unos días con nosotros y a quien le agradecemos también su participación en estos webinars de la MIC, que le parece también tanto actual como pertinente el tema que estamos tratando con la doctora Gaby de la Peña. Miriam Iglesias también por aquí manda felicitarla desde Cancún. José Luis Aguirre Cifuentes nos comenta que si los fraccionamientos habitacionales se consideran burbujas sociales. En unos minutos más, José Luis, esperemos que pueda regresar la doctora de la Peña y podamos hacerle tu pregunta en directo. La retomamos en unos minutos más, igual que los mensajes que siguen llegando de Juanita Lanís, que le parece muy interesante y con mucha arista. Gracias, Gaby, muy buena estructurado y explicado tu aporte a la comunidad. Vero Mitchell dice: un placer escuchar a todas las experiencias de la doctora, muchas gracias por su generosidad. El mismo Alejandro Verástegui dice: increíble su participación, las preguntas que plantean dan para hablar muchísimo de la situación actual, qué bueno es escucharla de nuevo. Por aquí nos llegan mensajes de Ana Laura, que le parece también excelente la presentación de la doctora de la Peña. Dice: muchas gracias por estos espacios culturales abiertos al diálogo y ofrecer de manera gratuita. Y aprovecho este mensaje de Ana Laura en lo que retomamos la comunicación con la doctora de la Peña, para invitarles a que visiten la página de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la MIC, amic.mx, donde van a poder encontrar todos los conversatorios que hemos tenido, estos 48 conversatorios que llevamos al día, 49 que llevamos al día de hoy, los van a poder encontrar todos grabados, disponibles para su descarga bajo demanda, y también los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, si nos buscan como Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, ahí van a encontrar el enlace. Entonces, esperemos ahorita recuperar la comunicación con la doctora de la Peña. Está también Vero Mitchell, dice: ¿qué pasa con los espacios públicos o comunes en las universidades, salones, jardines, bibliotecas, teatros, que seguramente se están perdiendo? Y bueno, pues ahorita retomamos, Verónica, tu pregunta también para compartirla con la doctora de la Peña. Susana Sánchez dice: ¿qué recomiendan para lograr hablar con mujeres que han dejado de usar ciertos espacios públicos porque le tienen miedo a sus vecinos hombres o a la policía, con o sin pandemia? Suena absurdo, pero ¿cómo hablar del uso del espacio público urbano sin que sea usado, sin que sean usados, y yo me imagino también abusados, estos espacios? Y ahí le invitaremos también en este caso, a Susana Sánchez, que nos hace este cuestionamiento para la doctora Gaby de la Peña, para que también pueda escuchar el webinar que tuvimos con la doctora eh, eh, trabajando temas de comunicación y género, que tuvimos hace ya un tiempo también por ahí, el caso de Aimé Vega junto con otros colegas que estuvieron dialogando con nosotros sobre estos temas de género y entre ellos violencia de género. Entonces, Susana, creo que ahí vas a poder encontrar muy buenas orientaciones y recomendaciones en este webinar que dejamos en la página. Vero Mitchell dice: otros espacios apropiados, como es el de las feministas que tomaron las instalaciones de la CNDH. Gris Granados dice: doctora Gaby de la Peña, gracias por la exposición, felicidades por compartir su experiencia en términos de interacción
actual. Tenemos el caso de Juanita Alaniz, que nos comenta también que cómo interaccionan los diferentes grupos que convergen en identidad territorial con sus espacios y demandas. Seguimos, les digo, esperando que podamos recuperar la conversación con la doctora Gaby de la Peña para que pueda darles respuesta a ella de manera directa a todas sus participaciones. Dice, me dice que no puede entrar, déjenme un segundo, de poderle responder por otro espacio que nos está pidiendo como que vuelva a entrar. Ya le estamos mandando el mensaje para ver si puede volver a entrar a la sesión, que la seguimos esperando aquí en el grupo. Ella está ahorita tratando de contactarnos a través también de la misma plataforma de la MIC en Facebook. Entonces, si nos permiten unos segundos, a ver si puede reincorporarse a este conversatorio, mientras seguimos leyendo los comentarios que nos llegan para la doctora Gabriela de la Peña. Juanita Alaniz dice cómo interaccionar, decíamos, en los diferentes grupos que convergen en términos de identidad territorial con los espacios y demandas. Por aquí también José Fernández nos dice cómo las sociedades imaginadas influyen en la construcción de los espacios públicos y sus grupos. Los espacios públicos, preguntan por aquí, ¿verdad, Sal? Dice, los espacios públicos urbanos se han convertido también en espacios de resguardo de familia, de lo familiar y lo social, las y los individuos en situaciones de riesgo durante la pandemia. Por aquí también Adela Ramos dice, ¿quién se interesará en los espacios públicos rurales, las plazas, las canchas deportivos, el atrio, los templos, que es un gran tema de que nos estás conversando? Sobre todo, tu pregunta tiene mucha pertinencia con las multibrechas que se abrieron y justo a partir de la pandemia. Creo que ahorita que pueda recuperar la señal Gaby de la Peña, nos pueda conversar qué han investigado ellos también sobre la recuperación de los espacios públicos rurales, que es un gran tema y un gran desafío. Efraín Delgado le manda saludos a la doctora de la Peña, le parece muy interesante el conversatorio que hemos tenido. Adela Ramos también dice que le parece inspirador el trabajo de la doctora de la Peña. Juanita Alaniz dice que igual por el problema de la lluvia no puede acceder por lo que están viviendo ahorita en Saltillo, ya que le comenta a la doctora de la Peña que perdió la conexión a internet, está muy fuerte la lluvia en Saltillo. Y bueno, pues nos mandan también por aquí saludos, Nico Ordóñez, y gracias por estos espacios de webinar. Teníamos por aquí también, de hecho ya se está reincorporando Gaby, justo nos permiten un segundo para cederle nuevamente la palabra a Gaby de la Peña, que ya está aquí nuevamente con nosotros después de estas complicaciones propias de estos tiempos en los que dependemos prácticamente de toda la infraestructura, tanto tecnológica como también el tema de la luz eléctrica y los problemas de conexión. Gaby, ya te tenemos de regreso. Gracias, estoy muy apenada. Jorge, perdona a ti y a todos los que están en este momento conectados. La verdad es que no sé ni qué pasó ni cómo volví a entrar, pero bueno, ya estoy aquí. No te preocupes, ya hemos hecho lectura de los comentarios que han llegado en Facebook, Gaby, pero tenemos algunas preguntas. Me voy a permitir darles la palabra. En este caso tenemos a Solzhenitsyn Bravo, que tiene una pregunta por aquí, y ahorita retomo algunas que te dejaron pendientes en el espacio en Facebook. Solzhenitsyn, te suelto, te abro el micrófono para que puedas hacer de manera directa tu pregunta. Adelante, ya lo tienes abierto el micrófono. Muchas gracias. Hola, doctora. De antemano, muchas felicidades. Gracias. Y bueno, mi pregunta es, que estamos en tiempos de esta pandemia, lo que usted comentaba ya en la parte final, y pensando en la escuela como un espacio público, ahora no se está disfrutando de ella. ¿Se están mermando ahora, la pregunta es, los derechos de los niños y las niñas? ¿Cómo ayudar a los niños y a las niñas a fortalecer el yo social que usted nos comentaba?
y cómo construir el desarrollo individual y colectivo de los niños y niñas en esta pandemia para el disfrute de los espacios, ahora de los espacios virtuales que usted comentaba. Ahora ya lo estamos trasladando de esos espacios públicos al espacio virtual. Muchas gracias. No, al contrario, Sol. Gusto en saludarte y Sol, fundamental tu pregunta y fíjate que bueno, te compartiría aquello que había empezado a explicar. Mira, bueno, el sociólogo Danilo Martuchelli precisamente habla de que dentro de toda esta política pública sobre el aislamiento, no ha habido voces sobre las posibilidades de que la interacción social o la sociabilidad sea considerada como parte de la salud pública, ¿sí? O sea, esta necesidad humana de formar sociedad, de interactuar, de construir ese yo social, no ha sido a nivel mundial, un poco en lo que va de la pandemia, que ya vamos, bueno, pues casi un año en algunos países. Bueno, no, exageré. Creo que es de enero la pandemia. Bueno, pero la cuestión es que dentro de la política pública para afrontar esta pandemia del COVID-19, los científicos que han estado compartiendo algunas posibilidades para la supervivencia de la humanidad, nuevamente ninguno de ellos ha hecho referencia a esta sociabilidad, a la necesidad de una convivencia entre seres humanos. En el caso de los niños, específicamente, pues todos estamos vulnerables, pero específicamente ellos, porque la socialización es o forma parte precisamente del desarrollo y de las posibilidades de desarrollo de ese grupo vulnerable que son los niños, como agentes que en ese momento están formando los pilares de lo que va a ser su vida adulta, ¿sí? Entonces, una de las, también, bueno, retomando la pregunta que planteaba Jorge, una de las grandes reflexiones que no han tenido lugar es precisamente desde el punto de vista sociológico, ¿verdad? ¿Cuáles son las repercusiones de no tener un contacto físico, social, de construir sociedad viéndonos cara a cara? Ese es uno. Y la otra cara que tampoco ha sido abordada desde los discursos públicos en la pandemia es el de todo el impacto en la salud mental, ¿sí? Aunque es súper evidente que está habiendo repercusiones en la salud mental, estas reflexiones y los resultados de estas investigaciones no han tenido lugar en la agenda pública, ¿sí? No han tenido, porque resultados ya hay. Por ejemplo, a nivel mundial, no a través del Organismo Mundial de la Salud, ¿sí? Pero sí a través de precisamente estos centros de investigación de tipo social y de tipo psicológico, ya hay resultados sobre cuáles son los problemas psicológicos más generalizados a partir del aislamiento. Y estos son la ansiedad y la depresión y el aumento de las adicciones. Así, esas tres están a la cabeza a nivel mundial como repercusiones de la no convivencia, ¿sí? De la no convivencia, porque si bien es cierto que podemos tener estas interacciones mediadas y no hemos estado solos del todo con respecto a los grupos que van más allá de nuestro núcleo familiar, también es cierto que esas interacciones han sido pobres o son pobres. Y son pobres en el sentido de que la misma escasez tecnológica no nos permite hacer un uso tan distendido de la convivencia como nos los permite estar sentados en una plaza, estar sentados en una banca, ¿sí? O sea, la limitación tecnológica lo que ha hecho es a lo mejor hacer realidad en cierto punto una pesadilla que tenían los sociólogos urbanos de principios del siglo XX y finales del siglo XIX, que era
que las transacciones y las interacciones en las enormes metrópolis que estaban, o las metrópolis que estaban haciendo en ese momento, estaban teniendo que ser o privilegiar la eficiencia y la racionalidad sobre lo emotivo y sobre el disfrute, ¿sí? Entonces yo creo que durante esta pandemia, con esta mediación tecnológica, un poco la sociabilidad es igual, porque no hay lugar, nuevamente estamos en una época de escasez de recursos, y en este caso también podríamos hablar de escasez de tecnología y de escasez de oportunidades para una sociabilidad más distendida, ¿sí? Menos utilitaria, menos medida en términos de resultados o de cumplimiento de metas. Entonces, en el caso de los niños Sol, híjole, pues, ¿qué te puede decir? Mira, todo eso, o sea, todo lo que ya están marcando los psicólogos y lo que están marcando los sociólogos, pero además lo que los economistas podrían decir como estas enormes diferencias o estos enormes desequilibrios económicos que hacen que unos niños puedan tener acceso a una interacción mediada y otros de plano no, ¿sí? Que tampoco hay que caer en esos mitos de creer que los niños que sí tienen acceso a tecnología no estén sufriendo o no estén siendo víctimas de fenómenos que van a tener repercusión en su vida, ¿sí? No quiere decir, nuevamente, o sea, no nos vayamos con la finta de que los niños pobres o los niños que no tienen acceso a esta tecnología son los que son más víctimas, por así decirlo, de esta situación. No, también los niños con el acceso a la tecnología también están siendo víctimas de otras pérdidas. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaby, por tu pregunta, más bien por tu respuesta, perdón. Aquí también gracias. Nos habían hecho una pregunta muy vinculada quizá con este tema sobre la recuperación y el tema de los estudios sobre el espacio público rural. Nos habían hecho el cuestionamiento hace unos momentos también en el Facebook Live, quedó pendiente por ahí. Entonces, si quieres, te voy a juntar unas 3 preguntas más o menos que veo que van por estas líneas, que creo que pueden potenciar mucho la reflexión que nos estás guiando, tanto el comentario de Alejandro Verástegui, que dice que a qué alternativa podríamos dirigirnos para no dejar de desarrollar las habilidades sociales que normalmente teníamos en los espacios públicos urbanos, y ahora incluiríamos también del tema de lo rural. Por acá también había comentado, ¿verdad, Sal?, que dice que el modelo del campanario de Saussure es uno de los modelos que le han ayudado a ella a entender sobre todo este tema en el espacio público urbano, a encontrar también algunas soluciones a los problemas sociales. Ya Salvador Bravo nos hablaba un poco de lo que tú habías enunciado hace rato, de esta migración del espacio del trompo y las canicas a los espacios virtuales controlados por la tecnología del Estado, también como un nuevo tema a discutir dentro de la apropiación y de los espacios públicos, quiénes son los poderes hegemónicos que están detrás de la reapropiación de los mismos. Y bueno, pues esta pregunta de Adela que te decíamos del espacio rural y la pérdida de estos espacios de canchas deportivas, el atrio de los pueblos, que se habían ido perdiendo poco a poco y que pues hoy nos llevaban a cuestionarnos sobre esta parte. Y por último, una de José Fernández que decía que cómo las sociedades imaginadas influyen en la construcción de estos espacios públicos y grupos sociales, porque también entonces me llevaría a complementar a la pregunta de José, esto que hoy se está trabajando sobre la imaginación cívica y los poderes cívicos imaginados también, ¿no? Hasta dónde tienen este potencial, sobre todo cuando vemos movimientos sociales como hoy
lo comentaban también hace un momento Vero Michel sobre la apropiación del espacio de las tomas de la CNDH por los grupos feministas, donde también la parte física y la parte imaginada y los conflictos que hay entre las posiciones, pues están llevando a reapropiarnos del espacio. Y serían quizá las preguntas para ir concluyendo nuestro conversatorio, Gaby. Muy bien, Jorge, pues muchas gracias. Bueno, voy un poquito por partes. Lo primero es, ¿qué sucede con los espacios públicos en lo rural? O si los espacios públicos urbanos existen también en las comunidades rurales. Bueno, pues el espacio público, que quizá no va a ser propiamente urbano, existe en las comunidades. Es decir, no es posible que en una organización social o en un grupo social no haya espacios públicos. Eso es imposible. ¿Por qué? Pues porque se requiere de un espacio común, un espacio de copresencia, un espacio en el que se pueda reunir públicamente, y públicamente entendido como a la luz de los demás, ¿sí? Se pueda públicamente reunir la comunidad o las personas que forman parte de esa organización social, sea rural o sea urbana, ¿sí? Sea pequeña o sea grande. Es decir, es imposible, bueno, hasta antes de la pandemia, ¿verdad? Era imposible que una organización social o que cualquier comunidad no pudiera sobrevivir sin espacios públicos. O sea, pudiera sobrevivir sin ese espacio aparentemente neutral en el que existe la posibilidad de reunirse, ¿sí? Entonces, que si hay espacios públicos en lo rural, sí. Y bien interesante. A ver, la cualidad de público con estas características de libre acceso, un lugar para reunirnos todos, etcétera, se lo da, o sea, esta categoría, digamos, de espacio público puede venir a través de dos vías. Una son las ordenanzas municipales, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en una ciudad, pues todas las leyes o las reglamentaciones sobre el uso del suelo ya te va marcando cuáles son espacios públicos, digamos, ¿verdad? Reconocibles, incluso protegidos por una reglamentación. Pero en los espacios rurales, si no hay una reglamentación urbana sobre eso, entonces lo público o lo de espacio público viene a través de que los miembros se lo otorguen. ¿Y cómo se les otorga? A través del uso. Porque también los espacios públicos decretados como tales a partir de las ordenanzas de alguien en el grupo no prosperan. O sea, el espacio público lo es a partir de la apropiación o a partir del uso. Vamos a suponer que en una comunidad rural el líder del rancho, ¿verdad? O un líder comunal dice, en este terreno aquí va a ser nuestro lugar de encuentro público. ¿Sí? A lo mejor no le dice plaza, no le dice parque, no le dice, va a decir, aquí nos vamos a ver y aquí vamos a celebrar las festividades del rancho y etcétera. Bien. Si a la comunidad no le gusta ese espacio para eso, ese espacio está destinado a desaparecer. O sea, la otra forma en que algo se convierte o un lugar se convierte en espacio público es por apropiación, es porque la comunidad le otorga, porque reconoce las características físicas y las potencialidades de ese lugar a partir de sus propios ejes de significación, ¿sí? A lo mejor porque queda a la misma distancia de todas las casas y entonces nadie pierde. O a lo mejor porque está al lado de la iglesia y todo el mundo va a la iglesia, entonces ahí al lado en la cancha, ¿sí? En ese sentido, el espacio público no necesita una denominación de origen o no necesita que una reglamentación municipal lo establezca como tal. De hecho, muchos lugares que no están o no tienen permiso como plazas, realmente después se convierten, por el uso son plazas públicas, ¿sí? Como puede ser la explanada de un edificio, ¿sí? Entonces, pues no está pensado para que sea plaza, pues sí, pero es el lugar donde mejor se pueden reunir los jóvenes, donde hay rampas para que puedan ir con sus patinetas, por lo que sea. Por uso se convierte en espacio público, no por decreto municipal. Y al revés,
O sea, ¿cuántas plazas, bosques urbanos o parques están deshabitados totalmente? ¿Por qué? Porque no responden a las lógicas de apropiación. ¿Sí? Entonces, bueno, eso con respecto a lo rural. No hay comunidad, independientemente de que sea de tipo urbano o de tipo rural, que pueda sobrevivir sin espacios públicos, sin un lugar previamente acordado para el encuentro de todos. Bien, la otra pregunta que tiene que ver con quién está controlando nuestros espacios públicos digitales. Eso es bien interesante. Hay que ver, así como, bueno, yo no soy experta, pero así como está toda la reglamentación de uso del suelo en una ciudad y toda la reglamentación con respecto al usufructo de un espacio público, pues habría que ver también, porque toda esa reglamentación, déjenme decirles que aunque algunos urbanistas o algunos estudiosos del derecho a la ciudad, o más que el derecho a la ciudad, de los derechos sociales y políticos de las ciudades, y algunos urbanistas que son planificadores urbanos, confían mucho en la reglamentación y la ven como una herramienta precisamente de beneficio social, y sí lo es, o sí puede llegar a serlo. Todos los urbanistas críticos, cuando quieren saber o cuando intentan comprender qué formas de control social o socioespacial los gobiernos quieren tener sobre sus ciudadanos, se van a la reglamentación, ¿sí? O sea, se van a todas las políticas de uso, se van a todas las reglamentaciones urbanas, ¿sí? Entonces, allí o desde allí observan de qué forma y a través de qué mecanismos los gobiernos quieren controlar el comportamiento colectivo, ¿sí? Yo creo que lo mismo se puede hacer con los espacios virtuales. O sea, hay que irnos a ver qué reglamentaciones hay. Y a partir de eso, pues yo creo, ¿verdad? Y digo, y no que lo creo, más bien yo sé que hay especialistas en eso, se infiere o se dilucida quién está controlando los espacios y hacia dónde los quiere dirigir. Entonces, bueno, y finalmente la otra pregunta que era sobre las sociedades imaginadas y sobre precisamente el control o el poder de significación de los espacios públicos urbanos. Bueno, comentarles que previo a lo que es la apropiación de un espacio público urbano, hay una cultura y una ideología que va a sustentar esas prácticas, previo, ¿sí? O sea, aunque se pone en práctica ahí en el lugar, en realidad sí hay distintos tipos de usuarios de un espacio público. O sea, no podemos hablar de un usuario universal, no. Hay la forma en la que los saltillenses van a la Alameda y la ocupan. La forma en que el turismo llega al bosque de Chapultepec y se apropia de él, lo usa. La forma en que los colectivos sociales utilizan los espacios, ¿verdad? Para resignificar, para simbolizar, para representar. Entonces, sí hay una relación directa entre lo imaginario, entre lo ideológico y finalmente la apropiación. A mí me gusta poner este ejemplo, aunque mismos saltillenses me han dicho que no es cierto, pero yo sé que sí es cierto porque ahí he estado. Miren, la Alameda Zaragoza de Saltillo es un lugar que es un nodo dentro del centro histórico. Te conecta con muchísimas vías, y además ese sí es espacio público urbano, ahí sí confluye todo, ¿sí? Bueno, uno de los orgullos del imaginario saltillense es que en esa Alameda se creó y está instalada un lago artificial donde el jardín que está cerca del lago tiene forma del mapa de la República Mexicana, ¿sí? Entonces, ese para todas las personas que viven en Saltillo es así como un motivo de orgullo identitario muy fuerte. Uy, no, sí, tenemos el lago de la República, ¿verdad? Y a mí lo que me llama la atención es que el mapa de la República no es visible a nivel del suelo.
O sea, si realmente quieres verlo, se necesita verlo en una fotografía aérea. Si tú estás ocupando ese jardín o si estás incluso desde el lago, hay un barandal y ese barandal, por ejemplo, se utiliza mucho para observar a los patos y cisnes que hay ahí en el lago. Bueno, el jardín está detrás del lago. Si uno realmente quiere ver el mapa de la República, pues tendrías que verlo desde arriba. No hay un espacio en la Alameda que sea tan alto como para que lo puedas ver. Y no hay alrededor edificios que te permitan verlo. Por lo tanto, es una especie de mito. Todos sabemos que es real, pero nadie lo ve, ¿sí? O sea, nadie puede visualizarlo en su totalidad, aunque como les digo, ha habido saltillenses que me han dicho que no, que estoy contando mentiras y que ellos sí han encontrado lugares desde donde se puede ver. No lo dudo, ¿sí? Pero no hay edificios de 2 pisos, así de fácil alrededor, son casas, ¿sí? Entonces, eso es, o sea, todo eso antecede a la apropiación de la Alameda, ¿sí? En ese sentido, sí, o sea, son lugares que previamente, de los que previamente tenemos un imaginario, ¿sí? Y son lugares que pueden representar, pues, a distintos niveles culturales, por ejemplo, a nivel de identidad saltillense, a nivel de identidad femenina, a nivel de identidad de jóvenes, a nivel de, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, pues no sé si contesté la pregunta, pero si no, con todo gusto luego buscamos fuentes, buscamos más fuentes. Por supuesto, y ya iremos a ver precisamente si existe ese lago de la República allá Saltillo. Gaby, Sí, de veras, sí. te agradecemos muchísimo la participación, ha sido de verdad un gusto escucharte, poder Al conversar contrario. contigo. Y yo quisiera cerrar este conversatorio con un agradecimiento por parte de quienes conformamos este comité ejecutivo de la MIC para que podamos hoy darlo de manera virtual, espero que muy próximo también de manera física y recuperar ese espacio perdido de la MIC, pero agradecerte hoy tu valiosa participación en esta videoconferencia sobre perder los espacios públicos urbanos, el impacto sobre las posibilidades de una comunicación social y ciudadana. Ha sido un honor para nosotros escucharte el día de hoy, doctora Gabriela de la Peña Astorga. Muchísimas gracias, Gaby. Al contrario, Jorge, no nada más un honor, sino un enorme placer. Qué gusto. Y ojalá pronto ya nos podamos ver otra vez todos en lo presencial. Y si no, pues ya crearemos también nuestros propios mecanismos para Así es. sustituir, ¿verdad? Bueno, Por muy bien. supuesto. Y bueno, pues yo quiero cerrar haciendo una invitación porque la próxima semana estará con nosotros también el doctor Francesco Gervasi, quien también anda por allá en Saltillo y bueno, pues a él los invitamos para que la próxima semana nos acompañen. Estará hablando sobre el no santo expresiones de discriminación hacia el fideicismo en sitios de noticias mexicanas, para aquellos que han seguido el tema de la comunicación, religión, todos estos temas, sobre todo el niño Fidencio, pues creo que les va a parecer muy interesante la manera como se ha estado cubriendo este efecto también y este fenómeno en la prensa mexicana. El doctor Francesco Gervasi nos va a estar acompañando para poder dialogar sobre ello. Así es que yo les agradezco muchísimo a las personas que el día de hoy nos acompañaron, doctora Gabriela de la Peña, quienes estuvieron también en nuestro espacio dentro de Facebook. Les deseamos una excelente noche. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Jorge. Hasta luego.